Bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de Conexiones. Me da mucho gusto saludarnos. Yo soy Edwin Morón, me acompaña Verónica Trujillo. El día de hoy estaremos hablando sobre una iniciativa de un grupo de estudiantes ahora egresados y es una iniciativa de carácter editorial, la revista Nodos. Para ello estará con nosotros una de las integrantes del equipo de trabajo de esta revista, Lucero Cornelio Sánchez. También contaremos con la participación de diferentes secciones como Capoeira de Comunidad en Comunidad. Así que quédense con nosotros, comenzamos este programa. Bienvenido a Conexiones. Escucha tus raíces. Esto es Conexiones, entretejiendo culturas y saberes. Pues muchas gracias por estar en Conexiones. Como decíamos, estaremos platicando con Lucero Cornelio Sánchez acerca de la iniciativa editorial revista Nodos. Para entrar en materia vamos a escuchar una semblanza de Lucero y comenzamos con esta charla. Lucero Guadalupe Cornelio Sánchez, directora general de la revista Nodos, egresada de la Universidad Intercultural del Estado de México en la licenciatura en Comunicación Intercultural. Formó parte del equipo de trabajo para la conducción, manejo de redes sociales, difusión y redacción de notas periodísticas para medios locales en el Festival Cultural Sinergia 2023. De igual manera, participó en la organización del Foro de Diálogo Reconociendo Saberes. Realizó el levantamiento de video en notas periodísticas y entrevistas sobre el tercer Congreso de Género e Interculturalidad. Un diálogo posible para el canal de YouTube de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco 2024. Tuvo una participación en la mesa de diálogo estudiantil Semiosis y Ritualidades 3, con el tema Gastrósfera, dimensiones simbólicas de los alimentos y bebidas de la zona norte del Estado de México, como parte del segundo coloquio de Semiótica y Ritualidades y el 16º aniversario de la Fundación Cultural Camino Rojo AC. Regresamos a Conexiones. Pues muchas gracias, Lucero, por estar en Conexiones. Platícanos acerca de las principales herramientas que el modelo educativo intercultural les brindó al equipo de trabajo para realizar este proyecto. Cuando nosotros creamos este proyecto, siempre buscábamos el colocar las áreas o los equipos desde un aspecto de habilidades. ¿A qué nos referimos con esto? A lo largo de nuestro recorrido por la licenciatura en Comunicación Intercultural, no todos desarrollamos de la misma manera las herramientas que nos brinda este modelo educativo. Porque cuando nosotros incluso elegimos nuestras materias optativas, nos damos cuenta en qué somos más buenos para irnos justo por ese camino. Entonces, cuando nosotros conformamos estas áreas, ya sea de diseño, de revisión editorial, ahí vamos viendo más o menos qué es en lo que mejor nos hemos desarrollado para aplicarlo justo de la mejor manera que podamos y desde también una posición de apertura a generar cosas que no sabemos, pero que estamos dispuestos a saber. Entonces, yo creo que el modelo educativo de la Universidad Intercultural nos ha hecho capaces de creer que sí podemos crear estos contenidos y que lo podemos hacer bien. Que yo no diría, no sé, me causa un poco de conflicto el que muchas veces creemos que una palabra tiene una sola definición, tal cual lo dijera el diccionario, y que no podemos o que no tendemos a tener esta apertura a
a imaginarnos, o sea, que las palabras son, sí, palabras, pero que no solamente se quedan en una cualidad plana, sino que son diversas y que son también con una capacidad de brindarnos más que una sola perspectiva. Entonces, el hecho de decir que este modelo nos brinda la capacidad de creación, no nos referimos a una cuestión que únicamente nos menciona a nosotros como propietarios de la información o como los que descubrieron esto y se lo apropiaron y lo crearon, y no es una cuestión de llevarnos todos los créditos, sino que es más una cuestión de recreación. Y creo que el poner estas dos letras del re antes de una palabra nos permite pensar en que las posibilidades que nosotros nos planteábamos de generar una revista tienen mucho más sentido del que nos imaginábamos. ¿Por qué? Porque al inicio creíamos que esto no iba a ser viable. No pensábamos que iba a ser algo que incluso lo pensábamos desde el ámbito como de venta, ¿no? Que es algo que muchas veces nos suele ganar, ¿no? La cuestión económica, la cuestión del dinero. Y justo creo que una materia muy importante dentro de nuestra formación, que es la mercadotecnia social, nos permitió a varios el hacernos conscientes de, a ver, nuestro discurso está totalmente fragmentado, equivocado, pero sobre todo mal ubicado, ¿no? Entonces el reubicarnos nos permitió esta conexión con, ok, vamos a hacer esto, pero ¿cómo? ¿Cómo lo vamos a comenzar? No, pues es que yo conozco acá, es que pues se acuerdan que a mi comunidad fuimos y platicamos con el señor o sea, eso, el repensarnos, el recordar, el hacer esta búsqueda nos permite generar más espacios en donde la manera en la que hemos llevado a cabo nuestro desarrollo universitario o nuestra formación universitaria sí tiene cabida en nuestras vidas, porque creo que muchas veces creemos que el estudiar algo desde nuestros espacios y que algo que nos cuesta mucho trabajo reconocer nuestras realidades no nos va a servir. Y justamente el ver que sí es posible, en serio que a veces nos vuela muchísimo la cabeza, ¿no? Entonces creo que el modelo educativo intercultural nos hace ser un poco más conscientes, y creo que también debería sacarnos mucho de nuestra realidad, debería estar menos romantizado de lo que está, porque creo que el modelo intercultural viene a hacernos conscientes de nuestras realidades sin necesariamente tener que estar siempre bajo esta premisa de convivencia, amor, que claro que son elementos importantes, pero que no nos sacan de esa realidad que nosotros creemos que vivimos y nos coloca en la que verdaderamente estamos, ¿no? Entonces creo que es muy importante el reconocernos frente a nuestro contexto y saber que podemos crear y que podemos hacer no desde la competencia, sino desde la memoria que pretendemos compartir y que pretendemos que prevalezca, no como regla, sino como un recuerdo que podamos leer y que podamos revivir y resentir cada que leamos o cada que pasemos una de las páginas de nuestras revistas. Pues seguimos platicando sobre la revista Nodos. Quédense con nosotros, esto es Conexiones. Querida A,
Hoy llovía mientras caminaba por la calle buscando una libreta para una sorpresa que se me ocurrió darte. Llevaba tiempo sin saber cómo dártela y pronto se acercaba el 4 de mayo, así que decidí que te la daría ese día. Llovía y en mi corazón se sentía calidez. Te sabía mía, tan mía como yo tuyo, que mi pecho vibraba cada vez que te veía y el alma tiritaba cuando sonreías. No hay nada que me haga más feliz que verte sonriendo o riéndote a carcajadas. Sentía que no podía escuchar nada mejor, pero todo lo que te rodea, todo lo que tiene que ver contigo era simplemente maravilloso. Ah, mi alma susurra tu nombre cuando no te siento cerca, tomándome la mano, el rostro, el corazón con tus delicadas manos, con todo ese cariño que me tienes, con la dulzura con la que me miras, con lo precioso que se siente mi amor por ti. No puedo describir ampliamente mi amor, porque es algo que no entiendo. Puedo dudar hasta de dónde viene, porque te amo hasta la punta de las uñas. Te siento como siento a mi brazo pertenecerme. Te siento como siento las palpitaciones de mi corazón sobre la almohada. Te siento como siento mi piel erizarse por alguna canción que me guste mucho. Sé que te amo. Te amo más allá de mi propia conciencia. Te amo como sé que mi alma es mía. Te amo sin miedo. Te amo entregándote mi vulnerabilidad, mi cariño y todo de mí. Esta es una producción radiofónica del programa Los Colores de la Voz de la Universidad Intercultural de Chiapas. Pónganse en contacto con Conexiones al teléfono 712-123-5963. Continuamos. Escríbenos conexiones.ci@uyem.edu.mx. Continuamos. Gias Magi, Anja Ramadi. Bienvenidos a De Comunidad en Comunidad. Ya comenzamos. Kimi pale o kimi male o kimi tia kimi tio ahei ma dari foto o neme ko pastora o neme ko santiaguero o neme ko farsi inge halba sako ni adelanta inchuzo zorna ko no listo adorno ichon ni vara Jeripo comer el cerrito, Jeripo con mi chalma, Jeripo con mi niño del monte, un poco con liana, no sé, no ya con manzana, Jerinen con mi arane, vita hit para rineme, allá ve con neme, de ahí es un ya ves un porque es como entre mi male o me. Avena zengo me shigin ben from me shigi ben shikini kasboe como zenzas wana zengo hinu parroquias wana zengo hinu odomo hiu kan. La señora Guadalupe nos contó el día de hoy sobre las danzas que aún se practican en su comunidad. Entre los más destacables, el tipo de vestimenta que aún se utiliza y las palabras de agradecimiento que da un mayordomo. Así agradecemos la participación de la señora Guadalupe Pablo Carmona de la comunidad de El Capulín. Llegamos al final de la sección de Comunidad en Comunidad. Poku hi kinyingsku, timoitasek me hace gualmej. Ya estamos de vuelta en Conexiones y hoy estamos platicando con Lucero Cornelio Sánchez acerca del proyecto editorial Revista Nodos. Lucero, platícanos en qué radica la importancia de plantear propuestas estudiantiles como esta dentro del ámbito académico, pero también comunitario. Me parece que la importancia radica muchísimo en cómo es que nosotros como jóvenes intentamos crear nuevas maneras de comunicar lo que nosotros
sentimos o lo que nosotros pensamos a los demás. Sin embargo, se nos olvida que algo muy importante para hacer este tipo de proyectos o para hacer este tipo de cuestiones es el pensar y repensarnos en el ámbito o en el contexto social, político, económico, cultural en el que nos encontramos. Al momento de nosotros plantear todo este proyecto, estábamos muy arraigados a la idea de crear algo digital, algo más mediático, algo que nos sobreestimule como normalmente estamos acostumbrados a que suceda. Sin embargo, se nos escapaba totalmente de las manos el hecho de que podríamos hacer algo que pudiera tener propuesta, que pudiera tener sentido, que pudiera generar estas conexiones con las demás personas desde la cotidianeidad. Siento que muchas veces tendemos a querer buscar lo más raro, entre comillas, lo más fantástico, lo más increíble, porque pensamos o tendemos a creer que ya muchas personas allá afuera hacen algo súper increíble y que nosotros no podemos hacer más que imitar esos modelos de comunicación, de creación de contenido, etc. Entonces, el hecho de plantearnos un proyecto a través de una revista, que es uno de los medios tradicionales, y además una revista impresa, nos lanzó totalmente a un nuevo mundo, por así decirlo, o a una nueva perspectiva que nos choqueaba mucho al inicio y que hacía cortocircuito en nuestro cerebro, porque decíamos como, ¿cómo es posible que nosotros como jóvenes no vamos a usar la tecnología y shalala, shalala? Sin embargo, creo que estábamos tan concentrados en encontrar más los contras que los pros a nuestro proyecto. Entonces, el hecho de ponernos todos a pensar y de realmente lanzar nuestras ideas, hacer un análisis, un mapa en el que pudiéramos visualizar la viabilidad de nuestro proyecto, nos hizo conscientes de que esto era lo que teníamos que hacer, de que esta era una decisión que se tenía que tomar. El hecho de sabernos y pensarnos desde nuestros lugares sin necesariamente tener que estar todo el tiempo mirando hacia el frente, hacia el frente, hacia el frente, como siempre nos han enseñado, y mirar más hacia nuestros lados, mirar más hacia nuestros pies, hacia donde estamos nosotros parados, nos hace conscientes de la realidad o de las realidades que se viven, ¿no? Entonces, eso fue como uno de los pasos más problemáticos y que siento que siempre son los más difíciles el comenzar. Conforme nosotros vamos avanzando, nos damos cuenta de que los contenidos no directamente se crean para nosotros, sino que nuestros contenidos van más allá de lo que a nosotros mismos nos gustaría. Y justo en esto radica esta cuestión de la interculturalidad, en la que nos damos cuenta de que podemos tener todo este intercambio y toda esta fusión y aún así tener esta otra parte en la que nosotros mismos creamos respuestas y preguntas a todas esas cuestiones que tanto nos preocupaban al inicio, ¿no? El si nos van a leer, si no nos van a leer, y todo pensarlo desde un monstruo de comunicación súper grande al que nosotros no necesariamente tenemos que apuntar. Y justo esta cuestión de vincularnos con nuestras comunidades, con nuestras familias, nos dio la respuesta que tanto esperábamos, que era el sabernos parte de una comunidad que necesita, o de las comunidades del norte del Estado de México, que necesitan contar sus historias
y que la manera en la que estas son contadas siempre van a estar acompañadas. Nunca pretenderíamos escribir desde esta parte como nosotros somos los estudiantes, los académicos y únicamente tenemos, no, sino que es una cuestión más de tenemos estas herramientas, ahora, ¿qué vamos a hacer con lo que tenemos? Y justo son estos proyectos que nacen desde personas como nosotros, que somos de comunidades y que sabemos muchísimo, pero que hay personas que saben muchísimo más. Y eso es justo la esencia de los sabios dentro de los textos que están en la revista. Entonces, creemos muy importante que todas estas herramientas que se nos brindan en la universidad se tienen que llevar sí o sí muy de la mano con el trabajo de campo, con el trabajo que hacemos en nuestras comunidades y que nos dejan muchísimo más de lo que nosotros podemos pensar. Y esto solamente lo vamos a ver cuando decidimos hacer algo con ello. Cuando no decidimos... Cuando decidimos que esto puede ser mucho más que solamente una vivencia, que solamente un recuerdo, es ahí cuando todo da un giro completo y nos saca de esa zona de confort, de esa zona tan cómoda y nos permite hacernos un análisis en el que simplemente ya no nos vemos como a nosotros en nuestra burbuja, sino comenzamos a ver cómo todo crea un sentido y que este sentido, si nosotros no nos atrevemos a contarlo con las herramientas que tenemos, porque claramente el mundo cambia muchísimo, si nosotros no hacemos que prevalezca nuestra historia, que prevalezcan estos relatos, que vivan, que estén en algo, entonces estaríamos, yo creo que también un poco siendo parte del problema de matar a nuestra propia cultura. Entonces, el carácter no solamente académico, sino comunitario que tiene esta revista es sumamente importante, no solamente para nosotros, sino principalmente para nuestros sabios, nuestros abuelos, nuestros padres y sobre todo para las futuras generaciones. Sin duda, realizar investigación en las comunidades, en nuestras comunidades, y procurar también así la difusión de ciertas prácticas culturales, ceremoniales, rituales, es una iniciativa que se potencia también en las comunidades y por supuesto en el seno familiar de los estudiantes y que, nos da la oportunidad de recuperar así conocimientos provechosos y muy interesantes para el desarrollo de nuestras vidas hoy en día. Vamos a un pequeño corte y regresamos a Conexiones. No se vayan. Capoeira, presentado por Nadia Cruz. ¿Te interesa saber más de la capoeira? Quédate, que leeremos juntos Capoeira, pasado, presente y futuro de una práctica afro-brasileña. Desafíos físicos, dar garrotazos, arrastres y chulas. Los desafíos físicos eran exclusivamente masculinos en la cultura popular del estado de Río de Janeiro. Con excepción del baile, los desafíos incluyen modos alegres, así como formas agresivas como en las peleas y broncas. Los juegos populares eran realizados de acuerdo con las reglas no escritas. El jogo do pau, juego de garrote, pernada, arrastre de pierna, chula de palhaco, juego entre payasos, y el juego de malva eran los juegos más populares por medio de los cuales los hombres medían su fuerza y habilidad física. El juego del garrote y los juegos de payasos eran las formas más ritualizadas de desafíos físicos, jogo do pau y pernada. Los garrotes para jugar y pelear eran de un tamaño medio, alrededor de 1 metro de largo. Las técnicas variaban significativamente de acuerdo con la localidad. Los golpes más comunes eran la estocada, quebramandíbulas y el matacobra. 2 hombres o jóvenes jugaban uno contra otro para defenderse de los golpes del adversario. El entrenamiento y el juego desarrollaba habilidades de maniobra y propuestas apropiadas, defensa o contraataque, desarrollando los recursos disponibles para su utilización en un juego o una pelea. Las mujeres no solían jugar con garrotes, pero como en la capoeira, hubo excepciones.
La recién difunta esposa de Manuel Sabra, por ejemplo, aprendió el juego del garrote de su esposo y parecía que era buena en ello. El juego tenía sus propias reglas y rituales. Si dos hombres se encontraban y querían jugar, se saludaban y mantenían cierto diálogo amistoso mientras comenzaban a jugar con palos. Otro juego duro entre hombres o adolescentes era la pernada, el cual consistía en tirar al oponente al suelo por medio de arrastres de pierna. Africanos y sus descendientes usaron esta técnica en varias regiones de Brasil, del Punga dos Homens, en el Maranhão al Batuque en Bahía. Claramente estas técnicas de derribe han sido absorbidas en la capoeira actual. En el Valle de Paraíba, también la pernada era un rasgo de la recreación masculina y un recurso apreciado en las peleas. La pernada podía ser un juego en sí mismo, pero muchas veces iba acompañado con el juego de garrote o con peleas, ya que con el juego del garrote y la raisteira eran los principales recursos en los conflictos violentos. Ambos eran vistos como algo más que un inocente juego. Mientras mejor fuera un hombre en ambas técnicas, mejores eran sus oportunidades de no ser golpeado o tirado en una pelea, ya fuese un lugar de baile o en la calle. Es por supuesto por lo que el padre João Batista Acedias les insistía mucho a sus hijos que un hombre nunca anda por ahí sin estar preparado. Y él no estaba bromeando. Mi padre era así. Si recibía una golpiza en algún lado, cuando llegaba a la casa tenía que mantenerme callado, de otra manera él me daría la golpiza. Él decía que era para que yo aprendiera a pegar. Los juegos atléticos del domingo, en particular los del garrote y la raisteira, cumplían una función importante. Preparaban a los adolescentes u hombres jóvenes para cualquier contingencia. Les enseñaban cómo defenderse ellos mismos y a su familia contra una ofensa y provocación de sus compañeros. Estas propuestas se han extraído del libro Capoeira, pasado, presente y futuro de una práctica afro-brasileña. Si este tema te ha interesado, quédate pendiente a los siguientes capítulos. Pónganse en contacto con Conexiones al teléfono 712-123-5963. Continuamos. Escríbenos conexiones.ci@uyem.edu.mx. Continuamos. Muchas gracias por seguir en Conexiones. Estamos platicando sobre la revista Nodos con Lucero Cornelio y nos interesa profundizar un poco más acerca de la experiencia en cuanto a la realización de este tipo de proyectos, las dimensiones colaborativas y que van más allá de los límites del trabajo en equipo. ¿Cuál fue su experiencia a lo largo de la producción editorial de esta revista, Lucero? Me parece que algo muy fundamental al momento de escribir y de generar estos textos es justo el hacer algo distinto o proponer algo distinto, y no desde la competencia, sino desde el sabernos y pensarnos nuevamente como propios, escribir desde lo propio y escribir desde lo que nosotros sabemos y desde con lo que hemos crecido siempre, ¿no? Entonces creo que este tipo de proyectos nos permiten generar justamente estos contenidos en los que escribimos desde lo cotidiano, pero al mismo tiempo desde el autodescubrimiento, y no solamente de nosotros como individuos, sino desde nuestras comunidades, desde nuestras familias, y construir al mismo tiempo una narrativa en la que no nos sacamos del plano, que considero que es mucho de lo que se suele hacer en cuestiones como más formales y más aceptadas por la sociedad y por el mundo y por la academia, y que muchas veces suelen ser abrumadoras en ese tipo de cuestiones o de conceptos en los que no cabemos, y no cabemos no porque no seamos suficientes, sino porque no tenemos por qué caber en todas las definiciones y no tenemos que cumplir con ciertos estándares porque no es nuestro deber. No tenemos que cumplir con un deber ser que nos impone el hecho de crear desde, por, para nosotros y nuestras comunidades.
a las que nosotros pertenecemos y de las que por mucho tiempo nos hicieron creer que era necesario salir, que era necesario dejar atrás para poder crecer. Entonces creo que estas aportaciones experimentales o estas vivencias que se van generando al compás de esta revista tienen sin duda una trascendencia muy importante que por mucho tiempo la escuela tradicional ha tratado de borrar en nosotros, creando infancias educadas desde la obediencia y que ya estamos cansadas de obedecer y, y no desde un asunto, vaya, problemático como siempre nos lo han tratado de ver, ni tampoco un asunto totalmente pacífico, sino que es más bien una cuestión en la que no nos queremos meter, como ya mencionaba, en una sola definición, sino que queremos entender por qué el viento sopla y fluye así, por qué el agua corre sin medida, por qué la tierra está así en montoncitos, porque la tierra la podemos tocar, sentir, oler. Eso es lo que nosotros queremos comprender. En realidad, no queremos medirnos en una sola regla, no queremos contenernos en un solo recipiente, sino que queremos comprender por qué hay tantas flores en el campo, ¿no? Y justo estas cuestiones que hablo de la conexión con nuestras comunidades, con nuestros entornos, con nuestros contextos, están en la plática, están en la tradición oral, están en el relato, están en las lágrimas, en las canciones que existen dentro de nuestras comunidades y que nosotros ahora con este proyecto intentamos poder tener de manera física, porque en algún punto sabemos que nuestra cultura pues no es estática, cambia radicalmente y estamos tratando de estar en nuestra piedrita, tratando de flotar, tratando de estar aquí, pero al mismo tiempo seguir siendo sin tener estas ataduras sistémicas. Entonces, creo que el trabajo en equipo siempre va a existir, siempre ha existido, porque justo creo que en la universidad y en estas, no sé, me causa un poco de conflicto decir que la universidad, por las situaciones en las que nos encontramos como país y nos encontramos como estado, pero no me refiero a la institución, sino como a esta manera de pensar y de repensar que me pudo brindar el tener este acercamiento que había dejado muy de lado con mi familia, con mi comunidad, y que me ha permitido saber y reconocer que todo lo que he estado haciendo jamás ha sido desde la soledad, desde la única unidad, ¿no? O sea que todo esto se hace siempre en equipo, y que mucho de mi trabajo está respaldado principalmente por mi abuelita María y por mi mamá Alicia. Creo que esta red que se teje, esta red de mujeres, esta red de tradiciones, esta red de costumbres, esta red de comidas, esta red de creencias es la que me ha mantenido mucho al tanto de mi realidad. Y el reconocer mi realidad creo que ha sido uno de los actos más revolucionarios internamente que me han permitido exteriorizar en letras, justo en cuestiones como esta, el trabajo que se puede hacer desde una comunidad y no bajarnos o no colocarnos en esta, no disponernos más bien hacia un sistema que busca colocarnos en niveles, sino simplemente
ser el viento que sopla, ser el agua que corre y ser nosotros, ¿no? Entonces creo que muchísimo de esta experiencia es justo eso, el estarla haciendo, el hacer el trabajo que nos toca, no porque sea una encomienda que nunca debamos evadir, sino porque es lo que nos llama, es lo que nos tiene aquí, y creo que cada uno de los integrantes de este equipo estamos aquí o estamos dentro del proyecto porque nos interesa, porque nos llama, porque existe dentro de nosotros ese no sé qué que nos hace querer estar en el proyecto, aunque tengamos discusiones, aunque a veces no veamos un avance, aunque a veces nos quedemos con nuestras revistas sin vender, sino que justo es esta cuestión de no sé qué me hace estar aquí, pero voy a estar aquí, porque no espero nada a cambio, porque lo hago desde el corazón, y como se dice siempre en nuestros pueblos, lo que hagas, hazlo desde el corazón. Bien, pues uno de los elementos más importantes para poder llevar a cabo o a buen puerto un proyecto editorial y en general cualquier tipo de proyecto es fundamentalmente el equipo de trabajo y cómo puede hacerse común para este equipo un proyecto o una perspectiva o un objetivo concreto, como es el caso de la revista Nodos. Claro que todo ello no está exento de dificultades, no está exento de elementos que hay que ir haciéndoles frente para resolverlos de la mejor manera, siempre teniendo en mente que el objetivo final es el logro del proyecto. Bien, pues platicar acerca de este tema me parece que nos ha abierto el panorama también a pensar en nuevas estrategias de difusión cultural, de difusión de propias ceremonias, rituales de nuestras comunidades y, por qué no, en un ejercicio más estrecho también de vinculación con nuestras propias familias y entornos en donde habitamos. La revista Nodos, por supuesto, es un resultado, me parece muy específico, muy concreto, de la labor de las universidades interculturales y sobre todo también que nos presenta reflexiones propensas a la crítica, propensas a una autoconciencia, a la generación consciente de nuestra relación con los entornos. Así que, pues un gusto dialogar con Lucero y la propuesta, por supuesto, de la revista Nodos. Pues agradecemos mucho el equipo de producción que hace posible la emisión de Conexiones: Daniel Vallejo, Nadia Cruz, Daniel González, Araceli Ramírez, Verónica Trujillo y Edwin Morón. Agradecemos la apertura de este espacio a Radio Tucuruzapichu y enviamos un afectuoso saludo a los compañeros, compañeras de la Licenciatura en Comunicación Intercultural de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán. Nos escuchamos pronto. Hasta la próxima. Escucha tus raíces. Esto es Conexiones, entretejiendo culturas y saberes.